Primeramente, hablaremos de la anatomía y la fisiología de la nariz. La nariz es la porción del tracto respiratorio superior al paladar duro y contiene el órgano periférico del olfato. Viendo este esquema, podemos dividir la nariz en una parte externa y en una cavidad nasal derecha e izquierda. Citamos como funciones de la nariz, encargada de la olfacción, la respiración, filtración, humidificación y recepción y eliminación del aire. Vemos a la anatomía externa de la nariz, constituida por el puente, el tabique, el dorso de la nariz, el lóbulo de la nariz, las alas nasales, las ventanas de la nariz y el surco nasolabial. Observando la nariz desde una visión anterolateral externa, podemos dividirla en tres porciones: una pirámide ósea, la válvula cartilaginosa y el lóbulo. La pirámide ósea está constituida, como ven en el esquema en el gráfico, por el hueso frontal, los huesos nasales propiamente dichos y la apófisis frontal del maxilar. La válvula cartilaginosa, constituida por la apófisis lateral de los cartílagos del tabique nasal, el cartílago del tabique y el cartílago del tabique nasal en su parte inferior, y el lóbulo, constituido por el cartílago alar mayor, por su pilar lateral y medial. En la imagen derecha vemos la constitución del lóbulo por las curvas laterales, mediales y la columela propiamente dicha. A las cavidades nasales podemos dividirlas según su abertura anterior, constituida por el vestíbulo, el área dilatada por las alas y las raíces del cartílago nasal, y en su apertura posterior, constituida por las coanas que se abren en la nasofaringe. Las cavidades nasales en sí constituyen una estructura esquelética y cartilaginosa delimitadas por dos aberturas, las narinas anteriormente y las coanas posteriormente. Están separadas entre ellas por el septum, se separa la cavidad oral por el paladar óseo y en la cavidad craneal por los huesos frontal, etmoides y esfenoides. Podemos delimitarla a las cavidades nasal, como en el esquema, por un techo, un piso y sus paredes medial y lateral. La pared lateral, constituida por los tres cornetes, superior, medio e inferior, dividen a cada cavidad nasal en canales aéreos o meatos. Aumentan la superficie de contacto entre los tejidos de la pared lateral y el aire inspirado. Como ven en el esquema, la conformación de los huesos de la pared lateral está dado por el hueso lagrimal, la apófisis ensiforme del hueso etmoidal, la apófisis palatina del maxilar, la concha nasal inferior, la lámina perpendicular del hueso palatino. La pared medial de la cavidad nasal está constituida por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago del septo nasal, como están indicados en el esquema. Vemos la conformación del hueso dado por el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino. El techo de la cavidad nasal, constituido por el hueso nasal, el frontal, la lámina cribosa del etmoides y el efenoides. Resumiendo, a la cavidad nasal, dividida por sus dos tercios inferiores,
cuya función comprende el área respiratoria y el tercio superior al área olfatoria, dividida por 4 paredes en función al techo, constituido por el fronto nasal, el hueso etmoidal y esfenoidal, el suelo, conformando la apófisis palatina del maxilar y las láminas horizontales del palatino, su pared medial, netamente por el tabique, y su pared lateral, conformado por los 3 cornetes. En cuanto a la musculatura, podemos citar al prócer, al músculo nasal, al elevador del labio superior del ala a la nariz, al dilatador de la nariz y al depresor del tabique. El músculo prócer, ubicado en la región interciliar, con función de elevar la piel. El músculo nasal, situado en el dorso de la nariz, actuando como constrictor. Como ven en la figura, muestro el elevador del labio superior del ala de la nariz, dilatando al ala de la nariz, y el dilatador de la nariz, situado en la parte inferior del ala. En cuanto a la vascularización, a modo de resumen, vemos que la irrigación de las arterias de las paredes lateral y medial de la cavidad nasal procede de 5 fuentes. Citamos a la arteria etmoidal anterior y posterior, proveniente de la oftálmica, a la arteria esfenopalatina y palatina mayor, procedente de la rama de la arteria maxilar, y la rama septal de la arteria labial superior, rama del facial. La arteria esfenopalatina aporta en función a la porción posterior del tabique nasal y pared nasal lateral. La arteria etmoidal anterior irriga la porción anterosuperior del tabique y la pared lateral de las fosas nasales. En este esquema les presento el aporte vascular en función a la cavidad nasal, teniendo en cuenta las ramas provenientes de los troncos principales y la formación del área de Kieselbach. En cuanto al aporte venoso, vemos que la sangre drena la vena facial a través de las venas angular y nasal lateral. Hablamos de un plexo venoso submucoso que drena las venas esfenopalatina, facial, oftálmica. En cuanto a la inervación, la parte externa de la nariz, constituida por B1 y B2, los nervios infratroclear y nasal externo y el infraorbitario. En cuanto a la cavidad nasal propiamente dicha, constituido por los nervios etmoidal anterior, posterior y esfenopalatino. En cuanto a la inervación simpática, provienen las ramas del nervio esfenopalatino hacia la nariz con un efecto vasoconstrictor. La inervación parasimpática está dada por las ramas del nervio esfenopalatino hacia la nariz y senos adyacentes, cuya función es estimular la secreción y la estimulación motora. La fisiología de la nariz está dada por la humidificación, el control de la temperatura del aire, la limpieza, la actividad antibacteriana y la olfacción. Las vellosidades de la nariz funcionan como un filtro, protegiéndonos de respirar partículas potencialmente peligrosas. Los pelos de la nariz atrapan el polvo, polen, gérmenes y hongos para evitar que lo inhalemos. El transporte mucociliar es necesario para conservar una superficie nasal húmeda y caliente. Eso conlleva a limpiar la nariz de partículas extrañas
Mencionan los libros la velocidad media del transporte de 5.8 a 13.5 milímetros. La limpieza del aire, en cuanto a la superficie nasal de unos 60 centímetros cuadrados, el aire es filtrado a través de las vibrisas y los cuerpos extraños son eliminados por su aglutinación en la capa de moco. En cuanto a la humidificación, la nariz se encarga de proporcionar al aire inspirado una humedad del 85%. Los cornetes participan en forma activa en este intercambio de calor y agua. Durante la inspiración se agrega humedad al aire inspirado y en la expiración es regresado a la mucosa. Cuando la olfacción está dado por el bulbo olfatorio, la porción del rinencéfalo que descansa en la lámina cribiforme, y fibras olfatorias, que son fibras no mielinizadas que pasan a través de los agujeros cubiertos por vainas derivadas de la meninge. Hablamos de 4 tipos de células que conforman, siendo las células receptoras bipolares ciliadas, células microvellosas, células de sostén y células basales. Mencionaremos a los senos paranasales, su anatomía y fisiología. Los senos paranasales son extensiones aéreas de la porción respiratoria de la cavidad nasal en el interior de los huesos. Son 4, citando al seno maxilar, frontal, etmoidal y esfenoidal. Funcionan como cavidades de resonancia durante la fonación. Influyen además en la respiración, el calentamiento y olfacción adecuados. Les presento un esquema de las principales características de los senos paranasales en cuanto a su localización, la forma que adquiere, su vascularización e inervación. Es muy importante tener en cuenta el drenaje de los senos paranasales en función a la región drenada en cuanto al receso esfenoidal, el meato nasal superior, el meato nasal medio y el meato nasal inferior, teniendo en cuenta la localización y las estructuras drenadas.